Cuando yo conocí aquellos papeles porque se publicaron en los medios de comunicación, pues vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso. Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad. Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba Hacienda. Cuando entramos en el gobierno dejamos de cobrar ese complemento. Muy buenas noches. Tal y como era previsible, Mariano Rajoy ha negado toda relación con la Caja B, con los sobresueldos y con la financiación ilegal del Partido Popular en el periodo comprendido entre 1999 y 2005. Lo vemos ya en las 5 W. Empezamos por el que la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel no ha sorprendido ni a propios ni a extraños. El presidente del Gobierno no se ha salido del guión prefijado que llevaba ensayando a lo largo de los últimos días, en los que canceló todos sus compromisos de agenda. Es más, dado el escasísimo nivel demostrado por los abogados de las acusaciones populares, se puede afirmar que se ha ido de rositas en su declaración judicial. Sea como fuere, la imagen de un presidente del Gobierno en ejercicio, declarando ante un tribunal por supuestos delitos de corrupción de su propio partido, es sencillamente demoledora. Por ello, este 26 de julio de 2017 pasará a la historia como un triste episodio, no solo del PP, no solo de Mariano Rajoy personalmente, sino de la presidencia del Gobierno de España como institución en sí. Rajoy ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional y ha conseguido que no se produzcan dos instantáneas que hubieran sido también demoledoras. La primera hubiera sido la de él mismo entrando a pie en el tribunal. La segunda, la de su imagen, declarando con alguno de los imputados de fondo, Correa, Crespo, El Bigotes o Bárcenas. Este último, por cierto, ha decidido a última hora no acudir al juicio. Así como el GAL estigmatizó de por vida a Felipe González, la corrupción del PP con los sobresueldos en negro y el caso Gürtel a la cabeza serán el hecho más significativo de la trayectoria política de Rajoy. Sus aciertos, que los hay y muchos al frente de la presidencia de España, quedarán absolutamente ensombrecidos por su supuesta vinculación con la trama corrupta. La táctica de Rajoy ha sido sencilla. Él tenía un puesto orgánico de índole político, con lo que desconocía todo lo relacionado con la financiación y la economía de la formación. Así pues, ha negado la Caja B, los sobresueldos, los papeles de Bárcenas y sus relaciones profesionales e incluso personales con los acusados que están siendo juzgados en esta pieza. Lo único que ha reconocido Rajoy fue su falta de acierto al haber contestado los SMS de Bárcenas en aquel célebre intercambio de mensajes telefónicos con el famoso Luis Sefuerte. Sale, por tanto, Rajoy más reforzado que tocado. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Rajoy ha salido hoy inevitablemente tocado, lo cual no tiene por qué significar necesariamente que no salga reforzado electoralmente, que en realidad es lo único que a él y a su partido les preocupa hasta quitarles el sueño. La verdad no importa, sencillamente porque no cotiza en las urnas. La corrupción tampoco. En las urnas solo cotiza el miedo. Y el Partido Popular ha sido muy hábil y muy eficaz fomentando el miedo electoral a todo lo que no sea Rajoy, que hoy ha comparecido como testigo en la Audiencia Nacional, tan arropado como lo estuvo la infanta Cristina en Palma, con una fiscalía rendida ante su figura institucional, un presidente magistrado de mesa que mostraba una sospechosa prisa por acabar cuanto antes con el engorroso trámite. Y lo que es mucho más sorprendente, Rajoy se ha encontrado con un regalo inesperado: la increíble torpeza de los abogados de la acusación, a los que don Mariano se ha tomado la libertad de torear de capa en alguna ocasión como si estuviera en una comisión parlamentaria y no ante un tribunal de justicia. Lo ha negado todo y a todos, porque él solo se ocupaba de lo político. Y una de las mañas fundamentales de lo político en España es ocultar, negar, esconder, ningunear, soslayar y degradar la verdad. Y eso es lo que hoy ha hecho Rajoy, con pericia convincente y con autoridad y autenticidad. La policía ha interrogado hoy a otros dos altos cargos del Gobierno de la Generalitat catalana por su implicación en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se trata del secretario de Presidencia, Joaquim Nin, y del director general de Atención Ciudadana, Jordi Grael. Tras el interrogatorio, la policía ha decidido imputar al primero, a Nin. El fiscal pide 4 años de prisión y 100 millones de euros de indemnización y multa para el banquero Jaime Botín
por contrabando de obras de arte, delito que según la Fiscalía perpetró con el cuadro de Pablo Picasso, cabeza de una mujer joven, oficialmente valorado en 26.200.000 euros. El precio de los alquileres de pisos repunta hasta alcanzar máximos históricos tras haber caído en picado durante los años más duros de la crisis económica, que afectó especialmente al sector de la construcción y al mercado de vivienda de alquiler. Tras el episodio de ayer en Melilla, la policía ha detenido hoy en Vizcaya a un marroquí por difundir en Internet consignas del Estado Islámico con fines propagandísticos y de captación. El detenido vivía con su familia y estudiaba ciencias económicas. Por otra parte, el juez ha dejado en libertad sin cargos al islamista que al grito de Alá es grande atacó ayer a un policía en el paso fronterizo de Melilla. Hablaremos de todo ello con José Javier Esparza y también sobre las últimas operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra el yihadismo en nuestro país. Estoy contento de haber colaborado con la justicia, como hemos dicho que haríamos siempre y seguiremos haciéndolo en el futuro. El Partido Popular ha habido sus problemas y sus historias, como las ha habido y muchas en otras fuerzas políticas distintas. Estamos decididos a combatir la corrupción. Satisfecho de haber podido colaborar con la justicia, así se ha mostrado Mariano Rajoy a su salida de declarar como testigo en el juicio que investiga la trama Gürtel. Apenas una hora después de su declaración en la audiencia, Rajoy ha sido recibido por miembros del PP entre aplausos. Menos agradables han sido las casi 2 horas que ha permanecido en los juzgados, donde el presidente del Gobierno, en calidad de testigo, ha tenido que responder a todas las preguntas y bajo mandato de decir toda la verdad. Y así se lo recordaba el juez en el arranque del proceso. Estar con la verdad las preguntas que se le vayan haciendo, ¿de acuerdo? Durante los últimos días en los que Rajoy ha tenido su agenda en suspenso, su letrado le ha entrenado en una batería de 200 preguntas con un eje conductor de todo lo que le iban a preguntar. Para evitar caer en los habituales no lo sé o no me consta, que tan famosos han hecho otros miembros de su partido en el banquillo, Rajoy se ha acogido a una afirmación que ha llegado a repetir incansablemente. Él nunca se ha dedicado a la contabilidad de la formación, puesto que su cometido ha sido siempre político. El señor Bárcenas había declarado que había una caja B en el Partido Popular desde hacía 20 años y que luego ha llamado contabilidad extracontable. Y si usted conocía algo sobre, o tenía algún rumor en el propio partido, dado su historial en el partido, sobre la existencia de esa caja B. Absolutamente ninguno. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Pues ya lo ven, ese ha sido el eje de su declaración como testigo en la pieza separada de la trama Gürtel, que estudia su primera etapa, la comprendida entre 1999 y 2005, insistiendo constantemente en que jamás se ocupó de la contabilidad y que su cometido ha sido siempre exclusivamente político. ¿Quién se ocupaba entonces de las finanzas del partido? El tesorero y el gerente, es decir, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. ¿Qué constituían esos servicios económicos? Los servicios económicos los constituía el tesorero y todos sus colaboradores, fundamentalmente el gerente, y luego había mucha gente que yo francamente no los conocía, pero en principio la referencia era el tesorero y el gerente. El tesorero era el primero de los servicios económicos y el gerente era el segundo. El señor Lapuerta y el señor Bárcenas. Sí. Preguntado precisamente por los papeles de Bárcenas, Rajoy ha afirmado categóricamente que son absolutamente falsos. Unos papeles en los que aparece su nombre y por lo que asegura que cuando los conoció y vio que lo que se decía de él era falso, preguntó a un sinfín de dirigentes que también le dijeron que eran falsos. Así explica sus polémicas declaraciones históricas en las que llegó a decir que todo era falso salvo alguna cosa. Mantiene que lo dijo por honestidad, porque algunos dirigentes habían reconocido haber recibido transferencias. Diciendo, nada es cierto salvo alguna cosa. Recordará usted su frase, porque ha causado mucho impacto. La recuerdo perfectamente. ¿Puede usted recordar, o puede usted decirnos cuál es la salvedad, que es cierta? Sí, se lo voy a explicar perfectamente y estoy seguro que usted lo va a entender. Cuando yo conocí aquellos papeles porque se publicaron en los medios de comunicación, pues vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso. Y entonces me pareció legal y honesto, cuando se me preguntó, decir que la inmensa mayoría de las cosas que se habían escrito allí eran falsas, por lo menos las que me afectaban a mí y a otras muchas personas del partido, y que otras, según había leído o podido leer en los periódicos, podían ser ciertas.
Tampoco admite haber conocido que el tesorero de su partido, Luis Bárcenas, tuviera cuentas en Suiza. No tenía ni la más remota idea, llega a decir, y asegura haberse enterado, como todo el mundo, a través de los medios de comunicación. Por lo que rechaza también de plano que avalara la licitud de la cuenta en el país helvético. ¿Existían disensiones del Partido Popular en relación a las cuentas que el señor Bárcenas tenía en Suiza? Mire, yo, con absoluta franqueza, no sé de qué disensiones me habla, no sé nada de las cuentas, las supe cuando fueron publicadas en los medios de comunicación. ¿Usted sabía que el anterior tesorero tenía una cuenta abierta en Suiza, en concreto en la banca Gotardo, y se llamaba Glotón la cuenta? Ni la más remota idea, con absoluta franqueza. Y han seguido preguntándole de Bárcenas, concretamente sobre la polémica reunión del extesorero con Javier Arenas en un despacho de la sede del Partido Popular en Génova. Rajoy ante el juez ha asegurado que si consintió en que se celebrara el encuentro fue por humanidad, mismo motivo, por cierto, que alega para haberle proporcionado el uso de un coche del partido estando ya fuera de la formación. En esa reunión creo recordar que él efectivamente sí planteó, pero debió ser en la última parte, fue en la última parte de la reunión. 30 segundos dijo que necesitaba una sala para meter sus documentos y sus papeles y que luego ya lo retiraría y que se le podía dejar el coche del partido durante algún tiempo mientras no iniciaba su nueva vida. Bueno, nos pareció razonable hacerlo. Quizá el momento álgido ha tenido lugar al ser preguntado por los famosísimos mensajes de texto que envió a Bárcenas. Hacemos todo lo que podemos, es lo que él escribió, y el motivo por el que el abogado le ha preguntado que qué es lo que hacían exactamente. Nada, ha dicho Mariano Rajoy, que perjudicara a ningún proceso. Para Rajoy esas palabras no significan nada y lo mismo podía haber dicho eso como cualquier otra cosa. Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo. Era abril de 2012. ¿Nos puede explicar qué estaban haciendo en ese momento? Que le decía usted, hacemos lo que podemos. ¿Qué estaban ustedes haciendo? Mire, yo he respondido a los mensajes del señor Bárcenas. Estábamos en otro contexto temporal diferente al de ahora, porque tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y lo hago porque tienen mi teléfono. Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos significa que no estaba haciendo nada. No. Hacemos lo que podemos, bueno, significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Y ha continuado el letrado con la disección del mensaje en el que el presidente le decía a Bárcenas que lo entendía, que fuera fuerte y que le llamaría mañana. Así, como van a ver, ha respondido el presidente. Como le he señalado antes, no hice absolutamente nada, hasta el punto no lo hice que no lo llamé. Llegamos a los tan manidos sobresueldos. Nueva negativa. Rajoy asegura que en el PP cobraban exclusivamente sus sueldos como diputados y que si había algún extra se declaraba a Hacienda. Y en lo que concierne a los complementos de sueldo a determinadas personas y en los que los papeles famosos de Bárcenas figura ¿usted afirma o niega que recibiera alguna cantidad? Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba Hacienda. Cuando entramos en el gobierno dejamos de cobrar ese complemento porque no se podía hacer. Tampoco sabe nada de cómo se pagaron las obras de la sede en Génova, apelando al mismo argumento sobre el que ha sustentado toda su declaración. Un presidente no está para revisar cómo se pagan todos los gastos que afronta su partido. Yo sé que se estaban haciendo obras en Génova porque en aquella época yo iba a Génova todos los días y veía que había operarios haciendo obras. ¿Es cierto lo que se afirma por el señor Bárcenas de que se pagaron sin factura alrededor del 30% de las obras? Desconozco absolutamente cómo se pagaron las obras porque yo no llevaba ningún asunto económico, como ya le he reiterado. Aunque eso sí, deja claro que jamás conoció ni la caja B del Partido Popular ni a ningún supuesto donante. El señor Bárcenas había declarado que había una caja B en el Partido Popular desde hacía 20 años y que luego ha llamado contabilidad extracontable. Y si usted conocía algo sobre, o tenía algún rumor en el propio partido, dado su historial en el partido, sobre la existencia de esa caja B. Absolutamente ninguno. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad.
Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Y claro, como no podía ser menos, también le han preguntado por su relación con Correa, a quien asegura haber conocido apenas de saludarlo en algunos mítines. Eso sí, reconoce que cuando Álvaro Lapuerta le recomendó prescindir de él, a él no le tembló el pulso y le echó. También vuelve a echar balones fuera cuando le preguntan por ese garaje por el que Correa dice que campaba a sus anchas. A mí me dijeron que está el señor Correa, al que no recuerdo, pero ya he dicho, es más que posible que haya coincidido con él con un acto político. Tampoco recuerdo coincidir con el señor Crespo, pero sí recuerdo coincidir en algún acto político con el señor Álvaro Pérez. Pero claro, yo cuando llego a un acto político, pues me recibe el presidente del partido allí, el secretario de organización de allí, los diputados, los senadores. Mucho ha llamado la atención la actitud mostrada durante toda su declaración del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, quien, erigido en abogado defensor de Rajoy, ha prohibido más de 10 preguntas a la acusación e incluso ha rechazado un careo entre Rajoy y Bárcenas. Vamos a otra pregunta, por favor. ¿Me impide o se me censura cualquier pregunta? No le he interrumpido más que hasta ahora. Usted haga la pregunta, si yo considero que es pertinente, es pertinente. Ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido. La siguiente pregunta, por favor. Haga la siguiente pregunta. Me parece impertinente. Yo creo que confunde sus papeles aquí. No, señor letrado. Que este proceso es una trama contra el PP, tal como declaró en su día. No, vamos, no. Eso, vamos. ¿Puedo responder? No, pero no puede responder. Por lo tanto, la pregunta me parece que no es pertinente. Mi protesta, señor. Dejamos constancia de su protesta. Un careo entre el testigo, señor Rajoy, y el acusado, señor Bárcenas. Eso no es pertinente. Tanto siento de tenerle que decir que no y haga usted las protestas que le parezca, señor letrado. Llegados a este punto, sepamos más valoraciones sobre la comparecencia de Mariano Rajoy. En este caso tenemos conexión con uno de los abogados defensores en este proceso, el letrado de Pablo Crespo. Se llama Miguel Durán. Ya le saludamos, señor Durán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Decía usted, nada más salir del interrogatorio a Rajoy, que el presidente del Gobierno ha salido vivo, sobre todo de las preguntas de las acusaciones populares. ¿Por qué lo cree así? ¿Por qué hace esa valoración? Pues porque yo creo que el presidente tenía muy claro lo que podía y no podía decir, porque pienso que tampoco las preguntas han sido especialmente certeras, ni acertadas, ni muy punzantes, y porque en definitiva, en el fondo lo que se impone es lo que ya venimos diciendo, es que esta pieza, precisamente esta pieza separada, no es la pieza en la que al presidente se le pueden hacer preguntas de más calado o que más le afecten. ¿Cuál ha sido a su juicio la revelación o declaración de Rajoy que le ha parecido más relevante o nada le ha llamado la atención especialmente de todo lo que ha dicho el jefe del Ejecutivo? Me ha parecido que la admisión por su parte de que efectivamente el partido le pagó el viaje a Canarias pues es de interés. Creo que el presidente ha aprovechado mucho y bien la coyuntura de las preguntas que se le han formulado para negar la existencia o que él conociera la existencia de una caja B o de una contabilidad extracontable o como se le quiera llamar. Y en ese sentido, pues me parece que todo lo demás no ha tenido especial interés. Yo creo que esto ha sido un acto fallido. Varios letrados han querido reflejar su malestar ante el hecho de que Rajoy no haya declarado en la misma posición o ubicación que el resto de testigos, es decir, frente al tribunal, y que lo haya hecho en cambio en una mesa situada a la misma altura del presidente de la sala. ¿Qué le parece a usted esta diferencia? ¿Le parece tan relevante? Esto es una mera cuestión política, es decir, que la gente tiene que saber que quienes somos abogados tenemos el privilegio, si lo queremos usar, de declarar en estrados cuando tenemos que acudir a este tipo de juicios. El señor Rajoy es licenciado en Derecho, registrador de la propiedad y además es presidente del Gobierno. Como ha dicho el presidente del tribunal, es una cuestión de policía de estrados y además no afecta en absoluto al contenido de lo que tengan que decir. Yo creo que
Cuando se pierde tiempo en este tipo de cosas, los abogados que protestan por eso demuestran que no tienen especialmente cosas importantes en las que centrarse. Dicho lo cual, a mí me parece un error que el señor Rajoy haya declarado así. Pero es un error, no por nada, sino porque si yo hubiera sido él, yo declaro en el lugar de todos los testigos y me quedo tan ancho. Muchos analistas han reprochado al presidente de la Sala las constantes interrupciones que ha hecho a las preguntas a Rajoy y han criticado que vetara algunas preguntas fundamentales. ¿Qué le ha parecido a usted la actitud del señor Ángel Hurtado, el presidente de ese tribunal? Pues a mí me parece criticable precisamente por todo lo contrario. Es decir, este tribunal está permitiendo, no en este acto solamente, sino antes y sobre todo a las fiscales, les ha permitido, al Ministerio Fiscal, le ha permitido que pregunten sobre cosas que nada tienen que ver con este juicio. Claro, una vez el presidente y el tribunal está vinculado por esa práctica, a mi juicio, anómala que ha venido manteniendo, hoy no podía cortar tanto como hubiera debido cortar. Porque lo que es ya pues un poco un cachondeo es lo que está pasando, si se me permite la expresión coloquial, es lo que está pasando en este juicio, que sobre todo el Ministerio Público pregunta sobre piezas que nada tienen que ver con esta, o si tienen que ver, tendrán que reconocer los del tribunal y otros que aquí se está cometiendo un ilícito para con los acusados, que es la ruptura de la continencia de la causa. Entonces, hoy, efectivamente, el presidente ha cortado algunas cosas, pero es que ya eran de libro, ¿no? Además, claro, la gente analiza un juicio como si se tratara de un parlamento. Y no, es decir, un juicio no es un parlamento, un juicio es tiene un rito diferente, tiene una procedimentalidad, unas formas distintas. Incluso el señor Rajoy, en algún momento, a mí me ha parecido que confundía él mismo, es decir, usaba un estilo más propio de un parlamento que de un acto judicial. Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. A Rajoy también le pagaron los viajes. Era la portada del diario La Gaceta, el periódico de este grupo de comunicación, del 2 de febrero de 2013, una exclusiva en la que Intereconomía desvelaba que el presidente del gobierno, su mujer, sus hijos y una asistenta habían realizado un viaje a Canarias a cargo del dinero de la trama Gürtel. Preguntado hoy al respecto, Mariano Rajoy ha confirmado lo que publicamos, que el viaje lo pagó el partido. En marzo de 2004, tras la derrota electoral de usted y de su partido, hizo usted un viaje a Canarias, ¿lo recuerda? Sí, perfectamente. ¿Su familia? Sí. ¿Ese viaje lo pagó su partido, lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Pues muchísimas han sido las reacciones que ha provocado la declaración del presidente del Gobierno. El arco parlamentario al completo coincide en calificar de vergüenza absoluta que el jefe del Ejecutivo se haya sentado en el banquillo en relación a un escándalo de corrupción. Las analizamos ya todas con la ayuda de María Matos, Laura Fernández Cañas y Alba Vila. Y empezamos por la de Pablo Iglesias, que inmediatamente después de terminar Rajoy de declarar ha comparecido en rueda de prensa para pedir a Pedro Sánchez que juntos saquen a Rajoy de la Moncloa. María Matos, ¿cómo ha sido exactamente esa oferta? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, se ha mostrado muy indignado Pablo Iglesias tras esa comparecencia de Mariano Rajoy. Ha dicho que tan solo estaba mintiendo para proteger al Partido Popular y ha llegado a llamarle negligente. Ha dicho también que inmediatamente hoy mismo llamaría a Pedro Sánchez para pedir una comparecencia del presidente del Gobierno en un pleno extraordinario donde pudiese explicar todas las contradicciones en las que ha incurrido, según Pablo Iglesias. Os decía que hay una palabra que define claramente lo que hemos visto hoy. Esa palabra es vergüenza. Vergüenza al ver al presidente del partido imputado y presidente del Gobierno tener que declarar como testigo por la financiación ilegal del partido que está gobernando en España. Eso da una imagen de nuestro país que revela a las claras la situación de excepcionalidad democrática que estamos viviendo. Vergüenza por el tono de impertinencia y chulería con el que se ha dirigido a los letrados y en realidad con el que se ha dirigido al conjunto de los españoles. Iglesias quiere la cabeza de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez directamente se dirige al presidente del Gobierno para pedirle que dimita por decencia
y por respeto a un Estado democrático. Conozcamos en profundidad las declaraciones del secretario general socialista, Laura Fernández Cañas. Buenas noches a ti también. Buenas noches, Beatriz. La respuesta del PSOE no se hizo esperar. Pedro Sánchez pedía esta mañana la dimisión inmediata de Mariano Rajoy después de haberse sentado en el banquillo. Aprovechaba también la oportunidad para lanzarle 10 preguntas en la que cuestionaba su capacidad de seguir siendo el presidente del gobierno. Vamos a escucharle. Usted se ha preguntado el alto precio reputacional que están teniendo que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas manteniéndose usted como presidente del gobierno. ¿Qué le dirán hoy a sus hijos los padres que le votaron a usted durante las pasadas elecciones? ¿No cree que los españoles merecen un presidente del gobierno limpio de sospecha? ¿Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno? Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Así que, señor Rajoy, por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimita. Y cerramos este carrusel analizando el resto de reacciones de otros protagonistas políticos. Alba Vila, buenas noches. ¿Quiénes han hablado y qué es lo que han dicho exactamente? Muy buenas noches, Beatriz. Pues las reacciones por parte de Ciudadanos tampoco se han hecho esperar. Esta misma mañana el diputado de la formación, Toni Cantó, decía que las declaraciones del presidente del Gobierno perjudican la imagen de España. Por su parte, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, decía que no entendía y que le parecía poco creíble que un director de campaña no conozca el presupuesto de la misma. El señor Rajoy no se acordaba de nada, el señor Rajoy no se acordaba de nada o no era su responsabilidad, y la verdad es que es poco creíble que un director de campaña no conozca el presupuesto de campaña. Resulta sorprendente que un director de campaña pues tenga esa falta de datos y esa falta de conocimientos. Sería muy grave que el señor Rajoy ha mentido. Y tanto desde Compromís como desde el PDeCAT han dicho que era imprescindible la declaración en el Congreso de Mariano Rajoy. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, también decía que estas explicaciones no sirven para nada si después ganan las elecciones. Al mismo tiempo, no ha dudado tampoco en pedir la dimisión del presidente y también decía que lo calificaba como el capo de la corrupción por estar involucrado en la trama Gürtel. A Compromís nos cuesta mucho entender que, en fin, una persona que se encargue de una campaña electoral no sepa, en fin, el presupuesto de campaña. Es absolutamente imprescindible que el señor Rajoy comparezca en esta Cámara para dar las explicaciones políticas. Nosotros pedimos la dimisión, repito, pedimos la dimisión del presidente del Gobierno, del señor Rajoy. Pedimos la dimisión de gran parte de su Gobierno. Pues ha llegado el momento de analizar el lenguaje no verbal del presidente en el estrado. Para ello contamos ya en plató con el experto en comunicación no verbal, abogado también, con lo cual tiene un perfil perfecto para el día de hoy, José Luis Martín Ovejero. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues si le parece, empezamos por la indumentaria elegida por el presidente para esta cita, desde luego que no era plato de buen gusto. Perfecto, porque llama la atención, ha cambiado por completo de indumentaria. Es decir, mientras que su color habitual es el azul, sin embargo, para el acto del juicio, ¿qué ha hecho? Riguroso negro. ¿Qué consigue con ello? En primer lugar, digamos que asimilarse al entorno, porque el color negro es el color de la justicia. Ya sabemos que todos los abogados, jueces y demás vamos con toga. Y en segundo lugar, lo que ha intentado es, evidentemente, que no parezca que está ni mucho menos frivolizando, y ha cogido el color de mayor seriedad que existe, que es el negro. Un poco es lo que ha podido pretender. ¿Qué nos dice su lenguaje corporal? ¿Le ve nervioso? ¿Qué es lo que nos dice? Porque los gestos, nos lo dice usted siempre, nunca engañan. Los gestos habitualmente nunca engañan. Y Mariano Rajoy ha tratado de dar una imagen de seguridad, de confianza, de aplomo, ha sido muy tajante, con palabras, digamos, monosílabos de jamás, nunca y punto. Absolutamente. Absolutamente. Rotundamente por ejemplo, no. Que ha dado una imagen hacia afuera de total control y seguridad.
Pero ahora bien... Estamos viendo ralentizadas las imágenes. Las manos las mueve constantemente, José Luis. ¿Esto nos dice algo o es un gesto suyo? Sí, las manos en general, cuando son coherentes con el mensaje que se está transmitiendo, es, digamos, es una nota de credibilidad, porque alguien que confía en lo que dice hace que las manos se muevan en sintonía con lo que está diciendo. El problema es cuando no coinciden. El problema es que cuando esas manos empiezan a hacer, digamos, movimientos extraños o gestos que llamamos manipuladores, como cogerse la ropa, empezar a juguetear con el micrófono. Es decir, son gestos manipuladores extraños. Lo ha hecho también en varias ocasiones, José Luis, lo de toquetear el micrófono. Lo hablábamos en maquillaje. Tú, por ejemplo, no le otorgas tantísima importancia a ese gesto, no crees que sea como lo de hacer así con el boli, sino que crees que es más bien una costumbre parlamentaria. No, porque no ha parecido un gesto manipulador en este caso. Lo que hacía es que en algunas ocasiones, cuando terminaba de hablar, apretaba el botoncito de control, de encendido y apagado del micrófono. ¿Qué parecía? Pues que estaba con la costumbre parlamentaria de que cuando acaba en su turno de palabra, apaga el micrófono, como si estuviera en el Parlamento. Como Durán, el abogado que me ha precedido en la entrevista, ha dicho, parece que se consideraba que estaba en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues en este caso también lo parecía. Pero volviendo a lo que decía antes, decía, su lenguaje estaba absolutamente medido, hemos visto pues esos verbos y esos adjetivos y palabras de todo tipo, jamás, nunca, absolutamente no, rotundamente no, y sin embargo sus gestos en algunos casos, lo hemos visto y lo vamos a analizar, le delatan. Vamos a pedir a realización, a ver si podemos ver ese momento en el que le preguntan por la caja B y le ocurre algo raro. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Lo estamos viendo? ¿No lo estamos viendo? Bien, en el caso de la contabilidad... Nos van a avisar ahora cuando lo tengan preparado. Pero bueno, le preguntan por la contabilidad B y se pone nervioso. Y no lo notamos en sus palabras, pero sí lo notamos en sus gestos. Claro, es decir, cuando le preguntan por la contabilidad B, si solamente escucháramos, si cerráramos los ojos... José Luis, lo tenemos ahí. Le veríamos contundente y firme. Sin embargo, si le observamos, vamos a darnos cuenta de que su ojo izquierdo le empieza a tener un tic, a cerrarlo y abrirlo, pero solamente el ojo izquierdo. Es un tic nervioso, muy típico de Mariano Rajoy, además, para los que le observamos mucho. No significa que mienta. Eso es importante, porque existe una leyenda urbana que lo he oído bastante. Dicen que es que miente cuando... No, lo que significa es que está nervioso, tiene un plus de nerviosismo por encima de lo que es estar propiamente en el juicio. Y curiosamente hay que analizar cuándo existe ese plus de nerviosismo. ¿Cuándo? Cuando son preguntas especialmente delicadas. En este caso concreto, como bien has dicho, la contabilidad B. No le gustaba mucho la pregunta. No le gustaba la pregunta estaba y entonces bastante su ojo tenso. le delata. Sí, no lo puedes controlar. Es imposible, es un tic nervioso. Digamos que cada uno podemos tener los nuestros. Él tiene el ojo, tiene la lengua que de vez en cuando la saca y tiene también la pierna. También... tenemos por ahí imágenes. Hay otro momento que es esa pierna, que es cuando le preguntan por las obras de Génova. Las hemos visto hace unos instantes. Bueno, pues en ese momento le preguntan si conocía de dónde procedía ese dinero de las obras de Génova y resulta que el presidente empieza a bambolearse, ¿no? Empieza como a temblar. Es muy curioso porque vemos su cuerpo como tiembla. Es decir, es como se me está viendo a mí. Pues prácticamente, parecido. Prácticamente igual, un poquito más imperceptible en Rajoy, pero vamos, claro. Parecido. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? No es que tiemble su cuerpo. Viendo, no es que tiemble su cuerpo. Es que por debajo de la mesa la pierna le está temblando. La pierna es también un gesto muy típico en Rajoy cuando se pone nervioso. Empieza a temblarle, a jugar un poco con la pierna, como le ocurre a mucha gente, y entonces repercute sobre el cuerpo. Por lo tanto, interesante, en el caso de las obras de Gürtel es otro punto delicado a tener en cuenta. Yo habría insistido más. Pero, José Luis, por ejemplo, hay gente que tiene ese tic de mover la pierna porque es una persona nerviosa y no significa que esté nerviosa en ese momento, no. ¿O eso es imposible? No, hay muchas personas que tienen ese tic habitualmente y que pueden estar relajados viendo el informativo de Intereconomía, fenomenal, por ejemplo, y que tengan el tic, porque es una costumbre. Cuando es costumbre pierde su importancia. Claro, pero es que él no la tiene como costumbre. ¿Cuándo es importante? Cuando ese tic solo lo tienes a unas preguntas determinadas. Ahí está el kit de la Caso, obras en Génova. Es cuando le ha salido. Le incomodaba. José Luis, me gustaría enseñarte también unas declaraciones. Bueno, hemos escuchado hace unos instantes a Pablo Iglesias pues criticando la actitud chulesca mantenida por el presidente del Gobierno durante toda su intervención. Muchas han sido las frases que no han gustado en general a dirigentes políticos de otros partidos y también a los medios de comunicación. Vamos a escuchar esas declaraciones y ahora las comentamos. Hombre, eso es un poco contestación gallega, yo diría. No, bueno, pues entonces la que ha dado... La contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer riojana. No entremos en discusiones, por favor.
ninguna cantidad en B por parte del tesorero, tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente. No parece un razonamiento muy brillante. Desconozco las actividades del señor Correa porque, como le he dicho antes, es que ni lo conocía, ni mucho menos estaban temas a los que usted hace referencia. Oiga, yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fueran. Que ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido. Jamás. No sé si se ha confundido de testigo, señor letrado. Jamás. Pues hemos visto esas declaraciones, se equivoca usted de testigo, Gallego, sí. Oiga, esto es lo que hay. Sí, lo de que no ha sido un argumento muy brillante, que ha sido de lo más duro. Ha sido, yo creo, de lo más duro hacia un abogado. Esto, en primer lugar, no es normal. Y ahora ya sí que me salgo un poco de lo no verbal y me meto en el campo del abogado. No es normal que en un tribunal se parezca que se pueda faltar al respeto a un letrado, a un abogado. Pero además de no ser normal, es que no es ni aconsejable, porque lo fácil es que el presidente del tribunal en ese momento te llama al orden, te puede poner nervioso por llamarte al orden, te desequilibra de tu línea de defensa, de tu línea de argumentación y a partir de ese momento te empiezas a equivocar. Con lo cual, mucho cuidado con empezar a retar a los abogados. O sea, que mejor hacerse el buenecito, ¿no? Es mucho mejor mantenerte en tu línea, en la línea que tú hayas preparado con tu defensa, mantenerte en ella y no meterte en un toma y daca con el abogado, que lo único que te puede llevar es al desastre. José Luis Martín Ovejero, interesantísimo análisis. Muchísimas gracias un día más. Gracias a ti. Gracias y buenas y a Intereconomía. No la he visto hoy. Es que he estado trabajando y no la he visto. No lo he visto, no. Sí. Ay, sí, la vi. Es que no lo he visto. No he visto lo de Rajoy de hoy. No lo he visto. No lo he visto. Sí. No, he estado trabajando y no he visto hoy el telediario ni nada de televisión. Pues no, he estado trabajando, no he tenido esa suerte, ¿no? No la he visto. No la he visto. No la he visto. Sí. No los he visto. Digamos que ha salido bien en el acto, ¿no? Bueno, pues lo esperado que se preveía su contestación y las preguntas. Muy bien, le he visto entero, fuerte, a mí me ha gustado mucho. ¿Vergüenza de otras cosas? No, a mí no me da vergüenza. Él ha contestado lo que consideraba oportuno, le da testigo. Director de OK Diario, Eduardo Inda, para conocer cómo valora esa declaración de Mariano Rajoy como testigo. Señor Inda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Ha salido vivo Rajoy del interrogatorio? ¿Diría usted que ha salido vivo? Pues desde luego, ahí solo cabía el todo o nada y en ese todo o nada pues el señor Rajoy se ha llevado el todo porque no han conseguido que incurriera en contradicciones, que se autoincriminase y por tanto pues esto no ha dejado de ser pues un show mediático más, como lo fue la moción de censura y como lo será lo que venga en los próximos meses, que trata de desgastar la figura del señor Rajoy, pero que a pesar de todos los pesares pues sigue teniendo unos índices de aceptación muy similares a los que gozaba hace un año cuando se produjeron las elecciones generales. Señor Inda, muchos coinciden en la mala calidad de los abogados responsables de preguntarle. Bueno, la verdad es que la actuación de los abogados de la acusación ha sido sencillamente lamentable. El señor Benítez de Lugo, pues lo mejor que podía haber hecho hoy es quedarse en su casa o haberse quedado callado. Y bueno, yo creo que el único que se había estudiado el caso de verdad y ha puesto en algunos aprietos al señor Rajoy ha sido el abogado del Partido Socialista Valenciano, ¿no? En fin, porque el resto la verdad es que han estado bastante flojitos, por no decir que pésimos, como es el caso del señor Benítez de Lugo. Desde luego, con esos enemigos, el señor Rajoy no necesita claramente amigos. ¿Y qué le ha parecido la actitud del juez que más bien parecía la del abogado defensor del presidente? Vamos a ver, el presidente del tribunal ha estado como están siempre los presidentes de un tribunal o los jueces, y es decir, cuando hay preguntas que no proceden porque no están en el sumario, no están en el caso, pues tiene que cortarlas, y cuando en lugar de preguntarse cuestiones jurídicas pues se hacen valoraciones, lo que tiene que hacer es cortar al interviniente, igual que ha cortado, por cierto, en 3 o 4 ocasiones al señor Rajoy. Por tanto, yo creo que la actuación de Ángel Hurtado, del presidente del tribunal, ha sido, desde mi punto de vista, procesalmente absolutamente impecable. Es decir, que no solo no ha ayudado al señor Rajoy, sino que, insisto, en varias ocasiones le ha llamado la atención.
Otra de las noticias de los titulares del día ha sido la ausencia de Bárcenas. Señor Inda, ¿sabemos por qué no ha querido acudir? Bueno, Bárcenas no ha estado hoy en la declaración del presidente del Gobierno por una sencilla razón, porque como aquí señalamos hace ya casi un año, pues hay un pacto entre el señor Bárcenas y el Partido Popular, y ese pacto es el pacto del dentista. En fin, está el uno agarrando al otro de sálvese a la parte, y el otro tiene el bisturí metido en la boca, y aquí nadie se hace daño, y es un pacto de no agresión, y ese pacto se cerró el verano pasado, exactamente hace un año, y el muñidor de todo eso, como nosotros contamos en OK Diario, fue Arturo García Tizón, que fue secretario general de la Alianza Popular en la época de Antonio Hernández Mancha, y ahora pues es una persona importante del Partido Popular, además de ser abogado del Estado y ser una persona muy conocedora de lo que es el ordenamiento jurídico de nuestro país. ¿Sabe cuál ha sido la reacción de Esperanza Aguirre tras la declaración del presidente? Porque la ha nombrado en varias ocasiones asegurando que dejó en sus manos y en las de la Puerta el asunto del Ayuntamiento de Majadahonda. Bueno, la verdad es que yo creo que ni a Esperanza Aguirre, ni al señor Aznar, ni al señor Cascos les ha tenido que hacer mucha gracia que el presidente del Gobierno les haya señalado en varias ocasiones. El presidente del Gobierno les ha señalado elegantemente, pero les ha señalado, y la verdad es que en algunos casos pues tenía toda la razón, como por ejemplo en el caso del señor Cascos y el señor Aznar. En fin, a mí me llama poderosamente la atención que se llame a declarar al señor Rajoy, que en el momento de los hechos, en fin, aquí está investigando Gürtel hasta el año 2004, pues no tenía responsabilidades prácticamente, vamos, no tenía ninguna responsabilidad en la tesorería del Partido Popular. Sí la tenía el señor Cascos, que ya declaró, y desde luego la tenía, como no puede ser de otra manera, el presidente entonces del Partido Popular, que es José María Aznar. Insisto, a mí me llama la atención que haya declarado el señor Rajoy y no declarase el máximo responsable en el momento de los hechos del Partido Popular, que era José María Aznar. Eduardo Inda, gracias por su intervención en este informativo y buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Placer. Pues ha llegado el momento de abrir nuestro foro de debate. Nos acompaña ya en esta mesa Eduardo García Serrano otra vez. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Y damos la bienvenida a José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. Muy buenas noches. Pues no podemos hacer otra cosa que hablar de Rajoy, porque es la noticia del día, ha sido el monográfico de este informativo. Dos cuestiones llaman hoy, bueno, muchas, pero principalmente. La primera, como no podía ser de otra forma, Rajoy lo ha negado absolutamente todo, que parecía Sabina con ese lo niego todo, y su actitud absolutamente chulesca, a la que ha apuntado también, por cierto, Pablo Iglesias. Bueno, vamos a ver. ¿Lo ha negado todo? Él ha dicho lo que consideraba que tenía que decir, pero es muy importante subrayar que este caso concreto en el que se llama de testigo a Rajoy es precisamente de todo lo que el PP tiene abierto aquel en el que menos pinta Rajoy. Porque en el asunto de los papeles de Bárcenas o en el asunto de la financiación ilegal del PP en general sí pinta mucho, pero en el caso concreto de Gürtel, la mayor parte del periodo estudiado Rajoy estaba fuera de Génova. Entonces realmente no tiene mucho sentido su aparición allí, que por 2 veces, si no estoy equivocado, el tribunal había desaconsejado. Finalmente ha aparecido porque le interesaba políticamente tanto esta asociación de abogados demócratas por Europa, que es quien ha conseguido llevarle, como al Partido Socialista, que rápidamente se ha apresurado a montar el espectáculo de pedir la dimisión del presidente del Gobierno por haber aparecido como testigo en un juicio del que no se lo acusaba de nada. Es que esto es un poco insensato. Y en segundo lugar, Pablo Iglesias, ¿qué ha dicho? ¿Que es un chulo? ¿Él? No, que es un chulo Rajoy. Lo ha dicho Pablo Iglesias. Que es un chulo Rajoy, es asombroso. Esparza. No, te lo he entendido perfectamente. Desafiante, impertinente. Pablo Iglesias pues mira, denuncia el lenguaje de chulesco y desafiante. Yo sinceramente, en fin... Bueno, pero no se puede negar que es verdad que ha estado en algunas contestaciones Rajoy desafortunado. Extraordinariamente hostil, justamente con el abogado de la acusación particular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y no sé qué, efectivamente, y con los demás en un tono ostensiblemente más tranquilo. Yo creo que ahí evidentemente se notaba. Ahora digo una cosa, contra lo que decía antes el experto en comunicación no verbal, yo creo que lo contrario, complementando lo que decía antes el experto en comunicación no verbal. Entramos ya aquí en... Yo creo que según el estatuto de cada cual, ya se lo diré luego, precisamente adoptar una actitud altiva puede no menguar tu defensa, sino todo lo contrario.
sí, date cuenta que el juez, no en este caso, perdón, no en esta vista, en todas, sistemáticamente está llamando al orden a las partes porque se salen del campo. Entonces, al final ha acabado en el mismo plano el testigo que el juez frente a todos los demás. Me parece que desde el punto de vista estratégico no ha sido un error. ¿Coincides tú con esta visión, Eduardo? ¿Crees que ha estado bien Rajoy con esas respuestas de, oiga, esto es lo que hay, esa pregunta o ese argumento no es muy brillante? Coincido con la apreciación de Esparza en cuanto al valor de la altivez, ¿eh? La altivez no es pero en este caso concreto mala, y en este caso concreto tampoco, ¿eh? No es necesariamente mala, sino todo lo contrario. Puede ser estomagante, eso sí. Puede resultar estomagante, pero dependiendo de quién la ejerza y sobre todo cómo la ejerza y en el escenario en que se ejerza, la altivez puede reforzar al testigo, al acusado, al imputado, a quien la ejerza, si la ejerce con talento y cargado de razón. Y en este caso, bueno, pues Rajoy, ante las acometidas de esos abogados de una agrupación socialista, pues ha estado perfectamente altivo. Y además me parece que con todo derecho. Porque la hostilidad de esa agrupación de abogados socialistas era pública, notoria y manifiesta. Vamos a ver, es una acusación particular que conforman un grupete de abogados socialistas. Oiga usted, de abogados socialistas, que además no lo ocultan, que me parece muy bien. Pero, hombre, vamos a ver. Estos abogados socialistas por la democracia, Europa, Patatín y Dudúa, ¿van a presentar una acusación particular contra los seres de Andalucía? No, padre, ¿verdad? ¿Van a presentar algún tipo de acción popular contra algún tipo de corrupción que la hay y a expuertas del Partido Socialista? No tenemos noticia de ello, ¿no? No tenemos. Luego, entonces, no hay más preguntas, señor fiscal. Me gustaría, Esparza, hablabas hace un instante de ese presidente del tribunal. Su actitud ha sido criticadísima. Tú dices que, en cambio, ha colocado a Rajoy a su mismo nivel. ¿No creéis? Porque a mí en ciertos momentos me ha recordado la actitud mantenida por el fiscal Orrac, que parecía casi más el abogado defensor de el juez está a punto de volverse loco porque tiene al mismo tiempo 3 casos interconectados y que son piezas separadas. Y eso Miguel Durán, que está ahí todo el tiempo, lo explica muy bien además, porque él mismo ha protestado. Miguel Durán en defensa del juez, claro. Porque el problema, cuando se juzgan 3 casos interconectados y además con semejante fondo político, es que desde el punto de vista estrictamente judicial, hay que ser separar concretamente cada causa, pues Miguel Durán contaba que es que en todas las vistas ha ocurrido exactamente lo mismo y el juez está permanentemente marcando. Incluso la queja de Miguel Durán es que a la fiscal, sin embargo, no le marca. Que a todos los demás le marca mucho, pero a la fiscal le deja que interconecte libremente. Bueno, en fin. ¿A ti también te gusta, Eduardo, este presidente del tribunal? ¿Te parece que no ha podido perjudicar? Yo lo digo más por haber perjudicado la imagen de Rajoy, que parecía que era todo un paripé, que se había ido ahí a pasear, que tenía la ayuda. O por lo menos es lo que estaban diciendo otros medios de comunicación y mucha la lectura que le estaban dando otros periodistas. En los que me ha parecido no altivo, sino impertinente. Cuando ha mostrado una sospechosa prisa por acabar con el trámite engorroso lo más rápidamente posible. O sea, con esa manera de hostigar, metiéndole prisa a los abogados de la acusación. Hombre, a mí eso, que he estado alguna que otra vez, desgraciadamente, en los tribunales, pues no me ha parecido de recibo. En fin, de recibo. El hostigar, el que el magistrado que preside la sala hostigue por el mero hecho de meter prisa a los abogados de la acusación, pues hombre, aunque me beneficie, no me parece correcto. Por cierto, que se demuestra lo que publicó La Gaceta en 2013, ese viaje famoso de Rajoy con su mujer, con sus hijos, con una asistenta, que había sido pagado con fondos del partido. Bueno, era yo el director de Gaceta entonces, efectivamente. Pues enhorabuena, Esparza, por la parte que te toca. Y nos cayó de todo, madre Se demuestra que es verdad y el propio Mariano Rajoy ha tenido que reconocerlo. Ha dicho que, bueno, que pero hasta donde él sepa, ha dicho además, hasta donde él sepa, es cierto que lo pagó el partido. Claro, y seguramente él no era consciente de que se pagaba, o sí, no lo sé, se pagaba a través de una red vinculada a los
manejos de Correa y tal, porque la realidad, y durante la declaración de esta mañana se ha traslucido un par de veces, la realidad es que cuando eres tan importante, te regalan cosas, te regalan viajes, te llevan aquí y allá, y no preguntas quién paga, porque eso va de suyo. Es así, es así. Y con las campañas electorales lo mismo. ¿A ti se te alcanza hasta donde tú sepas quién paga los billetes de tus vacaciones? ¿Quién paga los billetes de tus viajes? A mí perfectamente. ¿A que tú sabes Yo lo hasta dónde se te alcanza que es clarísimo. todo quién te paga o quién paga unas Sí, claro, vacaciones? yo me ¿A las que lo pago sabes yo, perfectamente. Bueno, pues Rajoy igual, ¿no? Rajoy debería. No, ¿cómo que debería? Rajoy lo sabe. Lo oculta. No, el partido. El partido. Sí, pero... ¿Y el partido qué es? Pues el partido es un agujero en el que había de todo. Y eso sí es verdad. Pero la cuestión es, ¿qué esperabas? ¿Que contestara Rajoy? Sí, sé que fue Correa el que, o el Bigotes, o quien fuera, yo qué sé. Os voy a poner a los dos un ejemplo que no es un ejemplo, que es... Te gusta mucho, Eduardo, los ejemplos que es una didácticos y realidad. didácticos. En esta casa, en la Inter, hace muchos años, había un libro de estilo en el que en aquellos años era costumbre que en las ruedas de prensa la empresa que convocaba la rueda de prensa diera un obsequio a cada periodista en su sitio. Llegabas, te sentabas y te encontrabas un obsequio. Unas veces, pues una pijadita, un bolígrafo... Pero unas veces eran regalos ya más buenos. Efectivamente. Bueno, pues en esta casa estaba terminantemente prohibido recoger ese tipo de regalos. Terminantemente prohibido. Bueno, a lo mejor esto es pasarse, ¿no? Si aceptas el regalo, pues hombre, se sobreentiende te que vas a hablar condiciona de determinada manera a la hora de sentarte en el ordenador a escribir. Bueno, esto reza también para el político que acepta un regalo, no un bolígrafo, evidentemente, que acepta que le paguen el partido, claro. Pero al partido, ¿quién le ha pagado ese dinero? Claro, ahí está la clave. ¿Al partido quién le ha pagado ese dinero? ¿Por qué se lo ha pagado? ¿Para qué se lo ha pagado? ¿Y buscando qué? Eduardo, todo el mundo sabe que eso funciona sobre la base de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. O al revés, según con qué mano cojas el dinero. Es así. Hasta donde tú con sabes, lo cual no exculpo, que no exculpo a Rajoy del asunto. Sí, recuerdo que, insisto que esto lo publicamos en Hoy Directo de la Gaceta. Claro. Lo que quiero decir es que eso no implica que Rajoy cometiera un delito a sabiendas. No. Lo que implica es que aquello era un cachondeo formidable. Eso sí. Bueno, y claro, rapidísimamente, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez han salido, porque al final lo que coincide es que esto no tiene más consecuencias que un show televisivo. Ahí es donde yo creo que el PSOE PSOE se ha equivocado, ¿ves? Porque justo, vamos a ver, con todo lo que tiene Rajoy por delante, había otros momentos en los que habría tenido más fundamento pedir inmediatamente la dimisión, como ha hecho Pedro Sánchez esta mañana. Pero con lo de hoy, es decir, su aparición como testigo, y además toreando que parecía Espartaco, ¿verdad? Como testigo sin que se le acuse de nada, en un caso donde realmente no es fácil tener por dónde pillarle, que de repente aparezca Pedro Sánchez, después de haber estado con Urkullu y haciendo ojitos con Puigdemont, ¿verdad? A decirle que dimita a Rajoy. ¿Por qué no le ha pedido que dimita a Puigdemont, que ha roto la ley con más evidencia? Es asombroso. No, a Puigdemont no. Tiene que dimitir Mariano Rajoy, sin ser capaz de decir exactamente Rajoy tiene que dimitir porque ha hecho esto. Sí, lo dicen. Dicen el argumento que esgrime la izquierda es que es una vergüenza internacional que un presidente del gobierno en ejercicio esté sentado en relación al mayor, porque así lo ha dicho Mónica Oltra hoy, que es mentira además. Es que la clase política española es toda ella una vergüenza internacional. Porque lo que han hecho hoy este par de cínicos, que lo único que buscan es el beneficio político para ellos del espectáculo de hoy, lo que han hecho este par de cínicos en el sentido político, es sacar rentabilidad para ellos de lo que ha sucedido hoy en la Audiencia Nacional. Que sepas además que el PSOE se ha enfadado muchísimo porque resulta que Pablo Iglesias le ha adelantado un cuarto de hora la comparecencia y ha dejado a Pedro Sánchez colgado, con lo cual están que no se hablan. O sea, el gran argumento, los dos se han puesto el hábito de Jerónimo Savonarola y han salido a la palestra a predicar honradez, honestidad, limpieza, pero Dios bendito. ¿Pero qué tienen ustedes en sus partidos? Pero insisto, en una situación en la que nadie ha acusado a Rajoy de haber hecho nada. Javier, es que ese es el tema. Además, tú puedes vestirlo el escándalo internacional. Mira la prensa internacional. La gente ha pasado, como es lógico. Hombre, si hubiera dicho, se ha demostrado que el presidente del gobierno metió la mano en la caja y se llevó 3.000 euros, aunque sean 3.000, sí.
pero es que estaba como testigo en un caso del que no se le acusaba de nada. Entonces, es una sobreactuación propia de la izquierda que se ve que, por lo que sea, teme elecciones anticipadas o una cosa así. Y están preparándolas, claro. Queda un poquito más de un minuto, os dejo 30, 40 segundos a cada uno para reflexión final. Esparza, titular y resumen de lo que más te ha llamado la atención de esta declaración de Mariano Rajoy. A mí fundamentalmente me parece una torpeza por parte de la oposición que el PP, que tiene muchísima mili en trincheras tan sucias o en garitas tan sucias, ha sabido torear sin mayor complicación. ¿Y el titular? ¿Que no me has dado un titular? ¿Un titular? Bluff. Bluff. Eduardo, ¿estás tan onomatopeico como Esparza? Mascleta de la izquierda con Rajoy de Ninot, que ha salido indultado. Ninot indultado en la Audiencia Nacional, con la mascleta de la izquierda en honor a José Javier, que es valenciano. Ahí estamos. Pues nada, en honor a los dos. Muchísimas gracias. Nos despedimos cantando una marcha fallera. Acompañado esta noche. Gracias, buenas noches. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. Les dejamos, ya lo saben, tiempos modernos. A continuación con José Javier Esparza, que se queda aquí con ustedes. Después, gracias por nada. Y a las 10 de la noche, El gato al agua. No se lo pueden perder. Volvemos mañana, jueves. No nos fallen.